Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que hay muchas razones por las que las personas marchan. Marchan este 8 de marzo. Y cuando yo he ido a las marchas y pregunto, ¿tú por qué marchas? Las personas marchan por muchísimas razones. Hay quien marcha porque otra persona de su familia desapareció. Hay quien marcha porque fue violada y nadie le creyó. Hay simplemente quien marcha porque en el día a día simplemente tiene que avisar que llegó a su casa a salvo. Y no quiere aceptar que eso sea parte de la normalidad. Hay quien marcha porque de niña fue abusada. Hay quien marcha porque se dio cuenta simple y sencillamente que gracias a todo esto dejó de ver que las mujeres no somos competencia unas a otras. Que si algo pasa en una fiesta, la van a culpar por lo que le pudiera haber pasado. Porque hoy por hoy sabe que se cuida más en México a un monumento que a miles de mujeres desaparecidas. Que cuando se llegó a hacer una denuncia, no se hizo nada. Que porque una mujer con derecho a abortar, porque ya es legal, lo terminó haciendo con mucho miedo y con sentimiento de culpa. Porque quiere decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Porque hay muchísimas personas que no están siendo buscadas por la ley y que lo tienen que hacer por sí mismos. Porque cuando se habla, después de muchísimos esfuerzos sobre algo que le pasó, la culparon por la ropa que usaba. Porque le enseñaron a sentir mucha culpa porque a quien amaba era otra mujer. Porque cuando logró salir de esa relación en la que estaba, casi le costó la vida. Porque quienes se encargan de cuidar, que es la policía, no le sirvió para eso. Hay quienes, porque su carga de trabajo no está equilibrada, por ejemplo. Porque quienes han estado para ayudar siempre han sido mujeres, aún sin conocerlas. Así es que causas por las cuales hay que marchar son muchísimas. Y yo agregaría simplemente porque somos mujeres y hay que ser solidarias con las demás. Porque no quieres que te pase a ti. Así es que razones por las cuales marchar hay muchas. Y que porque haya quienes agreden monumentos, pues te puedo decir que hay mujeres que no, puedes ser una mujer que vas a ir y no vas a agredir monumentos. Así es que esa causa existe. Y porque nunca has escuchado que ninguna mujer haya salido agredida de la marcha. Así es que puedes ir con absoluta confianza.
Fíjense que el 8 de marzo no es un capricho. No nació el 8 de marzo. El primer Día de la Mujer se celebró en 1909 en Estados Unidos, un 28 de febrero. Y ahí se reivindicaban mejores salarios, reducción de jornada y derecho al voto. Está ligado a una revolución. El 8 de marzo de 1917, mujeres trabajadoras rusas salieron a la calle pidiendo pan y paz. Fue el detonante de la Revolución Rusa, una protesta de mujeres que cambió el rumbo político de un país. Y nació como huelga laboral, reivindicaban cambios porque trabajaban hasta 12 horas diarias. Cobraban mucho menos que los hombres y lo hacían en fábricas peligrosas y precarias. No era un día simbólico, era un día de paro. Y la ONU lo reconoció muy tarde. Aunque el movimiento existía desde principios del siglo XX, no se declaró oficialmente hasta 1975. Y el color morado, no es casual. Ese color está vinculado al movimiento sufragista británico y lo que simboliza es dignidad y justicia. Así es que el 8M no nace para felicitar, nace para incomodar. Y sigue siendo un color necesario. Así es que el feminismo, y esto es algo bien importante, nace también para liberar a los hombres, porque no es contra los hombres. Tiene que ver con las mujeres, pero en el camino libera a los hombres de la idea de que tienen que ser duros, de que no pueden llorar, de que su valor depende de dominar y de que también les permite ser seres humanos. Así es que es toda una historia y es a nivel internacional. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Fíjense que todo este fenómeno que se da alrededor de crítica hacia la marcha en relación a todo lo que tiene que ver con pero los destrozos, pero pintar los monumentos, pero tiene un nombre. Es un fenómeno que ha sido catalogado a lo largo de la humanidad. Vamos a escucharlo. Las feministas son unas histéricas, así como quieren que las tomen en serio. No son las formas. Ya estamos en marzo, mes de la mujer, y ya se ven venir las frases preferidas de esos hombres, y tristemente también de algunas mujeres, que buscan fiscalizar la rabia femenina y pretenden decirle a las mujeres cómo pueden o no pueden protestar. Pero ¿sabías que esto tiene nombre? Sí lo tiene y se llama tone policing o policía del tono en español. Este es un mecanismo que usa el sistema cuando un individuo o un grupo se vuelven muy vocales respecto a alguna injusticia, y en lugar de atender las razones de las inconformidades, pone el foco en la manera en que se está entregando el mensaje. Por cierto, aunque actualmente la policía del tono se usa mucho más en el contexto de las luchas feministas, es un término que viene de la lucha por los derechos civiles de la comunidad afro de los Estados Unidos en los años 50 y 60. Aunque ellos en ese momento tenían demandas súper legítimas como parar la violencia racial o acabar con la segregación, el gobierno y los medios de comunicación se centraban en las formas, llamándolos agresivos, impacientes y hasta incivilizados. Pero volvamos al tema. ¿Por qué a las mujeres que protestan se les critica tanto y hasta son objeto de burlas o memes? Porque están traicionando el mandato de amabilidad. Históricamente a las mujeres se les ha socializado desde bien pequeñitas bajo la expectativa de que deben ser cuidadoras, mediadoras, suaves y agradables, y que ese es su papel en la sociedad. Por eso cuando una mujer se sale de esta cajita de expectativas es vista como una anomalía, porque su rabia rompe con el contrato de amabilidad que se espera de ella. Cuando una mujer manifiesta su enojo, la discusión no gira en torno a por qué está enojada, sino en torno a la manera en que lo expresa. Lo curioso es que esto no se lee igual en hombres que en mujeres.
mujeres. En nosotros, el hablar fuerte y claro se suele asociar con poder, liderazgo o asertividad, mientras a las mujeres se les etiqueta como demasiado emocionales, agresivas, histéricas o problemáticas. No le hagas caso, está en sus días. Y aquí hay que decir algo con todas sus letras para esos que dicen que no son las formas. Las protestas no están diseñadas para agradarte, Juan. Al contrario, si una manifestación política no genera cierta incomodidad, lo más probable es que pase desapercibida. La incomodidad es política. Cuando se pone el foco en las formas en fechas como el 8 de marzo, se intenta invalidar la urgencia del reclamo, desviando la atención hacia cómo se protesta. Además, quienes critican las formas no suelen ser personas que están atravesadas por la violencia que se denuncia. Como lo ven desde fuera, se pueden dar el lujo de criticar la estética de la protesta. Esperamos de todo corazón que esas personas jamás tengan una hija, una madre o una hermana abusada o desaparecida. Y qué triste que tengamos que dar estos ejemplos de madres y hermanas, a ver si así les nace un poquito de empatía y de decencia básica, cuando esto debería venir por default simplemente porque estamos hablando de otros seres humanos. Creo que sin palabras, ¿no? Está perfectamente bien explicado de una manera clara, y la pregunta básica es: ¿de verdad vamos a poner en el mismo nivel la forma que el fondo? El 8M se suele confundir mucho con un ataque a los hombres, y no es un ataque a los hombres. Es un ganar derechos, una igualdad de género. En todo caso, es una petición clara hacia el gobierno pidiendo justicia. Fíjense que estaba en toda la preparación de este programa, estaba escuchando la explicación que daba un psicólogo, hombre, sobre cómo ha venido cambiando y cómo se explica él, cómo entiende él esta idea de la evolución de la marcha y de el feminismo. Y decía que antes lo vivía o lo entendía como algo que estaba dividido en dos, blanco y negro, ¿no? La violencia y la no violencia. Y cómo esta lucha estaba como separada en esos dos contextos. Pero luego la ha ido entendiendo, y concuerdo con él, y me parece que es importante, y por eso les transmito lo que estuve viendo de él. Estoy tratando de conseguir el video para podérselos mostrar. De hecho, por ahí en Instagram lo compartí en mis historias, por si lo quieren buscar. Y él decía, bueno, entiendo que hay un primer nivel, el más grave de todos, de esto que es un delito, ¿no? Aquellos hombres que cometen el delito de matar, violar. En un segundo nivel, aquellos que también como delito golpean, manosean, manipulan por obtener una relación sexual. Luego vienen los que abusan verbalmente, acosan en redes, reenvían fotos íntimas, en donde ya empiezan a aparecer pues más hombres, ¿no? Luego vienen aquellos que insisten después de un no como respuesta. Luego vendría otro nivel en donde están los que responsabilizan a la víctima cuando sufrió abuso, ¿no? Ya sea por cómo estaba vestida, porque consumió alcohol en la fiesta, en el antro. Y luego vienen aquellos hombres que no hacen nada, ¿no? Pero están en el grupo de WhatsApp en el que aparecen las fotos de los que sí las enviaron, ¿no? Están en ese grupo, se ríen de las anécdotas que cuentan los otros, los que son los más atrevidos, pero ellos no hacen nada,
¿no? No envían las fotos. Y dicen, pues yo no hice nada, nada más estoy en el grupo, ¿no? Se ríen de los chistes misóginos, no se salen del grupo y se quedan. Y alguien diría, ay, bueno, no es para tanto, son bromas. Y el tema es que habría que empezar por reconocer que el problema existe, ¿no? Y si tú como hombre decidirías que sí, que estás en ese grupo, que no haces nada porque no ni mandas la foto, ni cuentas el chiste, solo te ríes, pero no te sales de ese grupo, ¿no? Y el tema es si habría que hacer un cambio estructural, si no se tendría que empezar por reconocer eso. Y hasta dónde de verdad queremos el cambio. ¿No? Como mujer, ¿qué querrías? ¿Que desapareciera a todos los niveles? ¿O te detendrías solo en alguno de los niveles? ¿Y tú como hombre qué piensas? ¿Que si habríamos mujeres que querríamos que desapareciera a todos los niveles? ¿Qué dirías? ¿Que estamos exagerando? ¿Tú quieres que tus hijas tengan que vivir como vivimos muchas mujeres, teniendo que llevar gas pimienta en la bolsa, cambiarte de banqueta cuando alguien te sigue, fingir que no escuchaste el comentario desafortunado, sentarte junto a otras mujeres en los medios de transporte por seguridad, tener miedo de decir que no, aprender a cuidarte antes que a jugar, mandar tu ubicación en tiempo real por si acaso? Todo eso no es normal. No usar audífonos para estar alerta, fingir una llamada para sentirte cuidada, dudar de tu propia incomodidad, pensar que exageras, aprender rutas seguras desde niña, que te digan cómo sentarte, que te digan que bajes la voz, crecer con miedo en lugar de con confianza. En México, todo el país, 45 millones de mujeres han experimentado al menos una forma de violencia en su vida. Para que se den una idea, eso es como llenar el Estadio Azteca 500 veces. Así es que marchamos porque esto no puede seguir siendo la realidad en la que crecen las niñas. No puede ser eso. No tiene por qué seguir siendo eso. Audiocentro.